Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos a Punto de Giro. Es un placer daros la bienvenida al estreno de este canal que va sobre la pasión que nos seduce completamente al que os hablaba, Álvaro, y al que os habla ahora, David. Este va a ser un canal sobre cine, para el cine y dedicado en exclusiva a las películas que más nos han impactado y más nos han gustado. En este caso vamos a empezar con una película que creo que es muy representativa y que marca mucho lo que es el inicio de este nuestro canal, y es la película de Origen, escrita y dirigida por Christopher Nolan en el año 2010. Antes de nada, como esta película tiene teorías de todo tipo, queremos haceros una advertencia, y yo creo que Álvaro es el mejor y el más indicado para hacerlo. Gracias, David. Simplemente deciros que esta crítica, este análisis que vamos a hacer, no se va a centrar ni en la trama ni en las teorías que surgieron y que han ido surgiendo desde el 2010 sobre esta película, sobre su final, sobre las interpretaciones, nada de eso. Vamos a centrarnos a nivel de realización cinematográfica. Es cierto que vamos a hablar de cosas de guión, cosas de trama, que incluso al final daremos nuestra teoría sobre lo que creemos o no creemos que pasa al final de la película, pero que no nos vamos a centrar, efectivamente no nos vamos a centrar en eso. Era simplemente para comentároslo. Eso es. Pues, como os he dicho, esta película del 2010, escrita y dirigida por Nolan, bueno, digamos que tiene un reparto maravilloso, porque contamos con Leonardo DiCaprio, con Joseph Gordon-Levitt, con Ellen Page y con Tom Hardy, que ya estaba haciendo aquí una buena aparición. Deciros también, para haceros un poco una pequeña idea de lo que va a ser nuestro programa en sí, que toda la primera parte del programa va a ir dedicada a un análisis un poco más distendido sobre la estructura, en el que no vamos a incluir ningún tipo de spoiler, y la segunda parte del programa vendrá con todos los spoilers, iremos ya con la carnaza y con un análisis mucho más profundo. Con respecto a la película, para que tengáis también una pequeña sinopsis antes de entrar a debate con ella, o más bien de debate, a un análisis, ¿no? Aunque siempre entre Álvaro y yo hay algún pequeño concepto en el que tenemos opiniones diferentes. Habrá debates, sí. Lo sabrá. Pues comentaros un poco, ¿no? Estamos situándonos en un contexto en el que hay un poderoso magnate japonés, que es Saito, que decide contratar los servicios de Dominic Cobb, que es un personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, que es un experto, él se ha considerado experto en el campo de los sueños y en extraer ideas de los sueños a personas determinadas. Y va como una especie de sicario contratado a sueldo por eso, ¿no? Con un equipo que le ayuda. La película arranca justo en el momento en el que este gran magnate, Saito, le propone el reto de hacer justo lo contrario. Es decir, en vez de extraer una idea, va a intentar inocular una idea dentro de la persona que va a ser el objetivo. A raíz de ahí, Leonardo DiCaprio se va a enfrentar con un reto profesional y sobre todo se va a enfrentar con el reto personal más importante de su vida. Pues ahora vamos con los titulares. Nos gusta resumir en una frase, tanto a Álvaro como a mí, lo que representa esta película para nosotros. Así que, Álvaro, por favor, tu titular cuando quieras. Bueno, pues mi primer titular va a ser una delicia para el cine a través de un desafío para la mente. Toma ya, si es que este hombre nació para poeta, yo no sé qué hace aquí. El titular que le pondré yo en este caso es: cuando la ciencia ficción se dirige de esta manera, se convierte para mí en uno de los géneros de referencia. Perfecto. Así que ahora os avisamos, esta parte que va a continuación, en el que vamos a analizar un poco la estructura de la película, es completamente sin spoilers. Si no la habéis visto, cosa que me extrañaría a día de hoy, pero si sucede así, que sepáis que esta parte la podéis oír tranquilamente. Simplemente vamos a analizar un poco las piezas del puzzle. Nunca mejor dicho, además, en este caso. Sí. Con respecto al guión, que es lo primero que quería comentaros hoy a todos vosotros, creo que es un guión, bueno, es absolutamente desbordante, lo cojas por donde lo cojas, porque está medido al milímetro cómo quiere ir incorporando los personajes, cómo se van desarrollando las tramas, especialmente la central, ¿no? Que es en la que se vertebra, hay un personaje central sobre la que se vertebra todo, y cómo se las arregla para poder presentarte la complejidad de los diferentes aspectos de este mundo que juega siempre entre la realidad y el sueño, sin resultar ni demasiado explicativo, pero a la vez que el espectador consiga enterarse absolutamente de todo. No obstante, se tiró 8 años para diseñarlo. Sí, estuvo 8 años Christopher Nolan para escribir este guión.
Y poco más tengo que decir. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. La dirección, de hecho, que corre a cargo del mismo Nolan, está al servicio completamente de este guión. Yo creo que incluso te diría que eleva más la historia porque toda dirección de este hombre siempre suma, es impresionante. Y lo que controla mucho es que en todo momento el ritmo vaya en su sitio y la composición de cada uno de los planos y cómo va haciendo las transiciones de una situación a otra sea brillante, tanto desde símbolos que va incorporando a nivel del lenguaje audiovisual, así como la simetría de las estructuras o los planos desde arriba, es una pasada. Sí, lo veremos más detenidamente en la parte de con spoiler, en el que hablaremos de la dirección, pero creo que Nolan, cuando escribe y dirige, es un tándem extraordinario. ¿Quién se va a entender mejor que él mismo, no? Sí. Con la interpretación en esta película, pues desde luego tenemos que destacar, obviamente, todos los personajes. Nada más empezar, vemos que están muy bien construidos, pero desde luego, si hay algo que destaque es la historia del personaje central, de Cobb, interpretado por DiCaprio, que da otro de sus recitales de interpretación maravillosamente y encauza completamente, digamos que la curva principal de desarrollo de personaje es complementada por los otros, pero se vertebra completamente en el personaje de Dominic Cobb. Sí, el reparto es espectacular, porque tenemos a Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Ellen Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Tom Hardy, Cillian Murphy, o sea, Michael Caine. Tenemos un elenco extraordinario y que Nolan maneja perfectamente cada uno como ficha de ese puzzle del que luego hablaremos. Fíjate cómo lo maneja, que dentro de su dirección él ya se llevó un Oscar a Mejor Fotografía y a Efectos Visuales, en los que quiero destacar ya, aunque entraremos más en la parte con spoilers, que solo tiene 500 planos hechos por ordenador. O sea, efectos especiales por ordenador solo hay 500. El resto es todo un trabajo de artesanía pura y dura. Y aún así consigue que todo adquiera un carácter épico, pero al mismo tiempo muy íntimo cuando le apetece. Es una pasada. Sí, vamos a ser justos y le vamos a dar el Oscar no a Christopher Nolan, sino al director de fotografía, que es Wally Pfister. Ciertamente. Que ya había trabajado con Christopher Nolan, además, desde Memento. Ya habían trabajado juntos, hicieron la trilogía de Batman juntos, hicieron también esta Origen juntos. Y fue la última película, bueno, después de acabar la trilogía de Batman, fue la última película que hicieron juntos. Ahora ya las últimas que ha hecho, tanto Interestelar como Dunkirk, ha cambiado de director de fotografía. Ajá. Entonces ahora tengo que preguntarte la cuestión del apartado sonoro, porque sé que también se llevó un Oscar a la mezcla y a la edición. Si le corresponde a Hans Zimmer en este caso. No, en este caso no le corresponde a Hans Zimmer, le correspondería al mezclador de sonido, de cuyo nombre vamos a decir que no quiero acordarme. Pero sí que es verdad que Hans Zimmer estuvo nominado como mejor banda sonora original, que no se lo llevó. Creo que ese año creo que no había ninguna banda sonora mejor que la suya, pero bueno, Hans Zimmer tiene muchos Oscar y no hay ningún problema. Así seguro que no se quedó vacío el pobre, ¿no? No. Lo que no deja vacía es la peli, porque está constantemente con una banda sonora que la estamos viendo, yo diría que prácticamente en todas las escenas, ya sea más de fondo o con más presencia, con más peso, pero es que juega constantemente con diferentes tipos de instrumentos, con estilos, incluso juega mucho con la parte electrónica. Hay gente que en esta apartado dice incluso que puede recordar a la ambientación sonora de Blade Runner, y la verdad es que hay ciertos momentos en los que a mí también me lo recordó. Sí, poco que decir, simplemente que Hans Zimmer sabe perfectamente manejar todo tipo de instrumentos, todo tipo de instrumentalización, y ya lo veremos realmente cuando entremos en la parte con spoiler, pero es una banda sonora brutal, o sea, completamente brutal. Por cierto, claro. ese año se llevó el ganador a mejor banda sonora, fue la película de La Red Social. La Red Social, fíjate, una película que tengo pendiente ahí, Está en un par de compositores que para mí son completamente desconocidos, son Trent Reznor y Atticus Ross. No los había escuchado en la vida. He de decirte que yo de Trent Reznor sí que tengo muchas referencias. ¿Ah, sí? Me parece impresionante que en una banda sonora le hayan usado, simplemente por el hecho de que es el padre de la música del rock industrial, que se denominó en su momento, que empezó a principios o a mediados de los 90,
Fue, digamos, el padrino del que quizás si te digo Brian Warner no te suena nada, pero si te digo Marilyn Manson te suena más. Pues sí, Fue pues su sí, suena padrino. más. Y la verdad es que no sabía que, o sea, sí que se había internado en el campo de las bandas sonoras, pero no que se hubiera llegado a llevar un Oscar por ello. La verdad es que tiene una forma de componer muy, muy bruta. Si tienes algún momento para dedicarle a lo que hace, son trabajos muy ruidosos, muy, muy cargantes, pero depende para qué tipo de película, pues puede funcionar muy bien, claro. Pues nada, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues le vamos a meter ya ese mordisco que queremos a la parte con spoilers, así que recordad, si no habéis visto Origen, cosa que me extrañaría, pero todo es posible en este mundo, vedla ya y volvemos dentro de nada con la parte con spoilers. Bueno, pues en esta parte con spoiler vamos a hacer algo que nos gusta mucho hacer cuando analizamos, que es mirar los primeros minutos de la película. Y para eso voy a ceder la palabra a mi compañero David para que nos comente. Pues la verdad es que esta película empieza de una manera muy bestia porque empieza ya a desconcertarnos, empieza a confundirnos, porque a Nolan le gusta mucho confundir al espectador. Entonces empieza a mezclar las líneas de tiempo de forma que nos presenta una escena aislada en la que vemos a DiCaprio llegando a una playa, es detenido y llevado a un palacio de corte oriental donde le está esperando un anciano y empiezan a tener una conversación acerca de la razón de por qué está él. Y de pronto salta y nos vamos a una historia que está sucediendo en un palacio muy similar, si no es el mismo, corrígeme si me equivoco, pues yo creo que es el mismo. El mismo. Es el mismo y empieza a suceder la primera escena de acción, ¿no? En donde se nos presenta el personaje de Leo DiCaprio, se nos presenta también el personaje que es Dominic Cobb, también el de Saito, que es el magnate, y vemos cómo ya hay una escena de acción que es bastante trepidante, donde estamos viendo a DiCaprio intentando llevar a cabo el plan con el personaje de Gordon Levitt, que en principio, según se nos presenta, algo quieren conseguir de este magnate, ¿no? A través de lo que todavía no define muy bien, cosa que me gusta mucho, porque no empieza explicándote dónde están ni por qué están ahí, sino que directamente te pone la escena y según va desarrollándose el guión, tú vas descubriendo qué es lo que hay detrás de todo eso. Eso me parece súper inteligente y muy acertado. Sí, lo de presentar los personajes y la historia ya en acción, creo que hace que no haga falta esos primeros 10-15 minutos que tienen muchas películas en las que se ven a los personajes principales cómo es su vida antes de que se produzca el conflicto o esa parte en la que va a dar el giro la película. En ese sentido, no. En ese sentido, nos lo presentan ya directamente en acción. Es cierto que todavía no con el conflicto básico de la película, pero ya en acción, sin ningún tipo de introducción, así, sin paños calientes. Y eso creo que es muy inteligente y que ahorra un montón de tiempo. Y ya la película, además la película ya es larga. Estamos hablando de una película de 2 horas y media. Entonces, si encima hubiese puesto una presentación de personajes, pues quizá pues de los 148 minutos que dura la película, a lo mejor nos hubiésemos ido a casi 3 horas. Claro, no, además es que el desarrollo de los personajes, como vamos a ver a continuación, está especialmente desarrollado en el caso del principal, ¿no? Del que vertebra, que es el personaje de DiCaprio. Veremos que los otros no están desarrollados al mismo nivel y quizás sea una de las cosas que menos le haya gustado a Álvaro. No te adelantes, que eso ya llegaremos. Paso a paso. Eso es. Vamos a continuar cronológicamente con la película. Yo quería hablar, igual que tú has comentado esos primeros minutos, avanzando un poquito más esos primeros minutos, vemos lo que la película llaman la patada o la kicker, creo que lo llaman. Sí, kicker, llaman en inglés, sí. La primera patada, ya en esa escena, en esa secuencia, se presentan dos elementos que para mí son claves en la película. Por un lado el montaje y por otro lado la composición y la fotografía. Ajá. En cuanto al montaje, creo que combina de una manera magistral la cámara lenta en la que vemos al personaje de Cobb cayendo en la bañera con la cámara normal en la parte de onírica de ese momento. Entonces combina en montaje ambas escenas a la vez y esto lo va a hacer a lo largo de toda la película en más situaciones. Lo veremos después. A partir de la última hora de película, el montaje a diferentes velocidades
va a ser un leitmotiv muy importante y muy bien llevado. Pero es que además, en esta escena, hay elementos de composición y de fotografía muy interesantes. En primer lugar, la composición. Christopher Nolan es un obsesivo de la simetría en composición, ¿vale? Se puede ver en un montón de películas. Siempre se ha dicho que la simetría, para el cerebro humano, estamos acostumbrados a que lo simétrico es hermoso, es bello. Entonces Christopher Nolan siempre vamos a ver en sus películas unos planos que nos van a resultar súper hermosos y súper bellos precisamente por la simetría. Y cuando rompe esa simetría, siempre es por algo. Aparte de esa simetría, ya vemos también cosas de fotografía. Hay un momento en el que Leonardo DiCaprio, el personaje de Cobb, está de espaldas, recortando su silueta y con una iluminación que le viene de frente por dos lámparas, y ahí ya se ve magistralmente cómo va a utilizar la iluminación el director de fotografía. Pero es que además, justamente en esa escena, también se ve una cosa sobre las líneas de guía de plano, que tenemos líneas de guía de todo tipo, tanto oblicuas, la parte de las escaleras a ambos lados, que las líneas oblicuas generalmente dan un poco inestabilidad al plano, pero en este caso lo que hacen es marcar el objetivo porque van dirigidas precisamente hacia Leonardo DiCaprio, que está en un plano completo de espaldas. Luego tenemos líneas verticales que las marcan las lámparas y las cuerdas de las lámparas que cuelgan del techo, y luego el agua. Las horizontales. Eso es. Y luego las horizontales, que es el agua que empieza a caer de forma secuencial y que hace una combinación de todas las líneas absolutamente brutales. Entonces, ya solamente con ese fotograma ya te das cuenta de cómo Christopher Nolan maneja los encuadres y cómo maneja la fotografía, porque me parece absolutamente brutal. Y en movimiento sí que es verdad que puede pasar muy rápido y no te puedes dar cuenta, pero inconscientemente este tipo de planos, este tipo de composición queda en el ojo y hace que sea algo maravilloso. En tu cerebro se imprime además, porque luego la entrada de la fuerza del agua, que es el que remarca las líneas horizontales que ya le estaban marcando en el techo previamente, y hace que confluyan todas las líneas, es la unión no solamente ya a nivel de plano visual y de líneas guía que estabas tú refiriendo, sino también a nivel de cómo conecta los dos planos de la trama. Desde la primera, la que está cayendo, que lo que va a sumergir completamente a Leonardo DiCaprio, le sumerge literalmente como debajo de un mar dentro del palacio, que es la capa siguiente, ¿no? Eso es. Sí, el agua también es un elemento que utiliza Christopher Nolan en esta película. Luego sí, eso hablaremos, porque la playa, el oleaje, marca ese vaivén un poco del subconsciente y cómo esas olas van destruyendo esos escenarios que vamos a tener al final de la película del limbo, cómo van destruyendo los edificios, cómo el subconsciente poco a poco va royendo la creación de los personajes de Cobb y de Moll. Pero bueno, vamos a entrar ahí porque si no... Sí, bueno, es parte del lenguaje narrativo, ¿no? Que es algo también bastante destacable. Es que construye un lenguaje completamente específico para la película. Sí, y además lo hace muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos, pero podríamos estar toda la tarde hablando solamente del lenguaje narrativo que hay en esta película. Lo primero que me ha llamado la atención es cómo Christopher Nolan juega con el tiempo. El tiempo, tanto el tiempo interno de la historia, con esos flashes que tiene constantemente Leonardo DiCaprio con Mal y con su pasado, con la etapa en la que estuvieron en el hotel, cuando su aniversario, con los hijos, etcétera, etcétera. Pero además también juega con el tiempo externo, con el tiempo de montaje, haciendo innumerables elipsis, que en una película normal las elipsis se suelen utilizar normalmente pues para ahorrar información y para dar un salto de tiempo y ahorrarte cierta información. Aquí creo que Nolan lo utiliza, tanto estos flashbacks, que son escenas de 2-3 fotogramas, y estas elipsis juega para desconcertar y para engañar al espectador, porque como bien dice el guión, tú nunca sabes cómo has llegado a dónde has llegado en un sueño. Entonces estas elipsis ya te desconciertan. Hay a veces ya que como no estés muy atento a la película, dices, bueno, entonces ¿están soñando ya o siguen en la realidad todavía? O sigue en la realidad, claro, porque las usa también en la realidad, entonces es lo que te descuadra completamente. Claro.
Otra cosa que la que ya hemos hablado justo antes es el montaje. El montaje, que ya no solo hemos visto aquí al principio, también es muy importante para mantener el ritmo de la película, sobre todo durante la última hora. Como el montaje entre las 4 capas de sueño es tan milimétrico y juega tanto con los ritmos de las diferentes capas que en ningún momento pierdes la atención de ninguna de las capas, pero en ningún momento tampoco ninguna de ellas se te hace pesado. Creo que está súper medido y que es un montaje alucinante y hace que ese viaje que tiene el espectador sea difícil que te pierdas. Es verdad que te puedes perder, pero que sea difícil que te pierdas y que sea como muy natural. Además lo hace de manera que respeta un poco el ritmo natural al que correspondería más o menos cada capa. No siempre sucede, pero cuando es así me parece ya un ejercicio de desarrollo y de montaje muy bestia. Muy bestia. De hacer coincidir lo que tú quieres contar a nivel guión con lo que quieres mostrar a nivel de montaje. Eso es muy bestia. Y decidir qué ritmo tiene tanto dentro como fuera. Efectivamente. La repetición de elementos en el mundo onírico, sobre todo, también es otra señal de identidad. Los espejos. Por ejemplo. Los espejos los utiliza Nolan, sobre todo en el mundo de los sueños. Y vemos 2 ejemplos muy claros, que es en París, cuando está con Ariadne la primera vez que sueñan juntos, que ya tenemos ahí esa ilusión de los espejos infinitos. Y luego también lo utiliza cada vez que vemos al personaje de Tom Hardy transformándose en los diferentes personajes, y lo vemos a veces reflejado en un espejo, en un ascensor, por ejemplo, que le vemos a él que es un personaje, pero el reflejo del espejo es otro, y viceversa. Lo vemos varias veces. Pero es que además, aparte de esto de los espejos, que crea esta ilusión de reflejo infinito, también lo hace con elementos de producción, con elementos del propio escenario, como es al principio las lámparas que hay en el palacio de Saito. Están colocadas en el techo y son todas exactamente iguales, y hay un montón de lámparas que se pierden así horizontalmente hacia atrás. ¿Qué es lo que consigue con esto Nolan? Crear una idea de espacio infinito en este mundo onírico, que a través de la repetición de elementos, para el espectador parece que en el mundo de los sueños el espacio y el tiempo se estiran y se alargan de una manera que no es natural. Depende un poco del que lo va creando también, ¿no? Como el momento del laberinto de espejos que crea la propia arquitecta, que acaba presentándole Michael Caine a Leonardo DiCaprio, y que a la primera, en su primer viaje, hace ese laberinto de espejos entre 2 columnas del puente y crea un camino donde antes no lo había, ¿no? Antes no lo había. Y por último decir, de este lenguaje narrativo, la estructura circular, que es una cosa que no es que solo utilice Christopher Nolan. Pero no es exclusivo. No, pero que lo utiliza de una manera también muy inteligente, porque dentro de la idea que quiere contar Nolan sobre los sueños y sobre la realidad, que esto sea un ciclo que empieza y que acaba donde empieza, y que es como un círculo cerrado, me parece también muy potente como mensaje y como símbolo. Sí, la verdad que el símbolo en el que los diferentes símbolos con los que juega Nolan en toda la película están muy bien pensados, y de hecho casi siempre se toma la molestia en que salgan más de una vez para que te des cuenta que lo ha hecho muy aposta. A veces hay cosas, tienes que prestar más atención, pero están. Hay cosas que nos dejamos, lo de las paradojas, las escaleras estas, de la paradoja de la escalera, que por ejemplo, que explica que el personaje de Gordon Levitt. Y luego lo utiliza en algún momento. O sea, nos hemos dejado un montón de cosas, pero que sería imposible comentar, y que dentro de ese mundo visual que crea Christopher Nolan tienen un poder y una simbología brutal. Es brutal en el mundo visual, porque además es que ya, como tú bien decías antes de la referencia, el primer sueño con Ariadne, donde le explica un poco cómo funciona el mundo, ver que todo ese apartado visual en el que le explica básicamente las leyes dentro del mundo del sueño, no solamente está creado de una forma que es espectacular para el espectador, sino que se ha tomado la molestia de generarlo de una forma muy artesana, como decíamos también al principio. Todo ese primer sueño en el que les vemos como de repente todo el mercado y los puestos de fruta de París empiezan a estallar, y ella decide que se va a plegar sobre sí mismo.
Me parece una maravilla, sobre todo teniendo en cuenta eso, la de tiempo que ha dedicado Nolan en que la mayor parte de todo eso esté construido de una forma artesana y desde maquetas y efectos reales, ¿no? Son explosiones reales. Total. O sea, que los actores estaban allí y que había explosiones reales de todos los lados. O sea, que sí, es real. Estuve viendo el otro día una fotografía del rodaje y se le ve a Leonardo DiCaprio en un momento de explosión con una cara de Dios mío, las astillas van a mi cara. ¿Dónde le he metido? Dios mío, ¿dónde le he metido? Socorro. Sí, lo juega muchas veces también, porque en la escena del hotel, por ejemplo, en la que está en la segunda capa de sueño y de repente se vuelve todo ingrávido, saber que es un escenario que va girando sobre sí mismo, construido a escala real de un pasillo de hotel, es muy bestia, de hecho es hasta arriesgado. Sí, totalmente. O sea, de hecho, hay una anécdota de que como tenían posibilidad de que el actor Joseph Gordon-Levitt se lesionara en esas secuencias, que son varias, decidieron ponerlo en un momento del rodaje en que si se caía y se rompía un tobillo o tenía algún tipo de lesión, no hubiese que parar el rodaje. O sea que... Joder, sí. Vamos a Nolan dijo, plan de rodaje muy bien pensado, sí. Vamos a poner aquí, por si acaso, no vaya a ser que se nos lesione en la mitad. No vaya a ser, sí. Es como lo del tren, que también me dejó alucinado. O sea, el tren que vemos en el momento, además lo hemos descubierto después de verla, es un tren real. O sea, el tío mete un tren real que empieza a abordar los coches por mitad de una avenida. Es que es impresionante. Es impresionante. Está construido, además es un tren con ruedas que se construyó específicamente y sí, es completamente real. Lo que decía, por ejemplo, antes de el plegamiento sobre sí mismo de París, que creo que fue bastante novedoso y marcó un poco pauta, ¿no? De ahí en adelante. Por ejemplo, las pelis de Marvel lo han usado mogollón. Me viene ahora Doctor Extraño a la cabeza. Sí. El Doctor Extraño utiliza un montón con los plegamientos de realidad cuando está ahí en la ciudad. Hay planos que son calcados. Así que sí. Solo faltaba ver el circulito de chispas por ahí. Digo, anda, mira. Eso está aquí. Impresionante, claro. Y es que si esto además lo acompañas ya con esa pedazo de banda sonora y tienes por detrás el nombre de Hans Zimmer, pues lo completas. Bueno, Nolan y Hans Zimmer han trabajado mucho juntos. Es cierto que no han hecho todo juntos, pero tanto la trilogía de Batman... que no. No. Tanto la trilogía de Batman como este Origen y Interestelar también y Dunkerque, lo han hecho también ambos, se nota. Nolan es un director que si le gusta el equipo con el que trabaja, repite. O sea, se ve en el director de fotografía que hemos dicho, se ve ahora aquí en el compositor de la banda sonora y se ven los actores. Repite un montón de gente del elenco por ejemplo, de Batman o, por ejemplo, en Interestelar. También vuelve a repetir Michael Caine. Michael Caine es como su fetiche. Tom Hardy también. Entonces, Marion Cotillard también. Los dos están también en la última parte de Batman. Entonces, repite mucho. Pero bueno, que nos estamos liando. Banda sonora. La banda sonora a cargo de Hans Zimmer me ha gustado mucho porque es una banda sonora que me ha extrañado porque es casi constante durante toda la película. Hacía mucho que no veía una película en la que la banda sonora estuviese prácticamente todo el rato. No, a lo mejor hay alguna escena en que no, pero incluso las escenas en las que están hablando y funciona como banda sonora ambiental, está ahí. Está aún más por debajo o más acompañando o más presente, pero no recuerdo un minuto que no tengas. Lo habrá, es posible que lo haya, pero me cuesta, cuesta recordarlo. Entonces, creo que una de las grandezas de esta banda sonora es eso, que puede ir desde lo ambiental hacia las partes más épicas y atronadoras sin despeinarse, en una misma composición. Me comentaste además algo que me dejó alucinado porque no lo había escuchado nunca, y es la manera de componer con esta peculiaridad que llamaste muro de sonido. Sí, el muro de sonido aquí lo utiliza sobre todo en Interestelar, ¿vale? Aquí también lo utiliza, que es una técnica, tampoco me voy a explicar mucho, pero es una técnica que inventó Phil Spector, un productor musical de los años 60, súper conocido porque produjo Imagine, por ejemplo, y varias cosas de los Beatles y tal. Y consiste, muy resumido, en grabar varias pistas del mismo instrumento, superponiéndolas unas sobre otras para crear
como una capa de sonido constante que hace que en ningún momento haya silencio. Y esto hace que el sonido, que se puedan mezclar además un montón de instrumentos y un montón de cosas, y que haya ahí como una amalgama de sonido que lleva al espectador, que impacta sobre el oído del espectador, pero que en ningún momento puedes a lo mejor reconocer, porque en vez de coge una guitarra eléctrica y graba esa pista y luego la duplica 25 veces, entonces como 25 guitarras eléctricas tocando lo mismo. Eso hace que el sonido sea espectacular. Aquí lo utiliza en algunos temas, pero sobre todo lo utiliza en Interestelar, que seguro que haremos un análisis de Interestelar más adelante. En un momento dado está claro que eso sí. Eso es. Pero vamos, que luego... Dime. No, te iba a decir que la combinación que tiene entre cuerdas, música electrónica, el viento metal que utiliza, esos trombones con los que empieza la película, y que además son el inicio del tema central de Origen, que está relacionado con esa canción de Edith Piaf que escuchamos varias veces en la película y que no es casual. No es casual para nada. Además es que la utiliza como un recurso de guión completo. O sea, es la música que da la pista para saber que se les está acabando el tiempo. O sea, cuidado que la patada está cerca, ¿no? Y la manera de utilizarla no solamente ya como la canción reconocida por todos desde el primer momento, sino cómo juega con el tempo de la propia canción dependiendo de la capa de sueño que esté. Eso es. Y entonces eso es la canción que con mi francés de macarrónico, non, je ne regrette rien, de Edith Piaf. Que además ella pronunciaba las R's como ponerte a pronunciarlo como ella, ¿sabes? Sí, claro, ahora, después de un carajillo. Ese inicio con los trombones en la canción de Edith Piaf lo utiliza como leitmotiv para el propio tema de Hans Zimmer. Pero es que no solo eso, es que la canción en sí ya dice mucho, porque la canción habla sobre los recuerdos y sobre el efecto desastroso que puede tener no dejar marchar esos recuerdos que están relacionados con un amor despechado, con una relación amorosa, que es precisamente lo que plantea en la película. Sí, totalmente. Es la trama central o el conflicto central de DiCaprio. Eso es, que no es baladí. Y si además tienes a la actriz que ganó un Oscar el año anterior por Edith Piaf, que es Marion Cotillard, pues ya las sincronicidades existen y ahí están. ¿Cómo le gustan a Nolan? Y hablando de Marion Cotillard, cuéntame, personajes femeninos. Qué ganas tenía yo de que me dejaras ya hablar de los personajes femeninos, porque creo que aquí se genera una doble vertiente súper interesante. De hecho, creo que junto a DiCaprio son los que mejor están trabajados o desarrollados. Y son, por un lado... bueno, claro, sí, con permiso del señor Cillian Murphy. Es que este hombre donde va también triunfa, es como la Heineken. El personaje, Robert Fincher se llama su personaje. Robert Fincher, claro, el hijo del otro magnate. Sí. Pues sí, con el permiso de estos dos, tenemos al personaje de Marion Cotillard, el de Moll, y luego tenemos el de Ariadne también, que es la arquitecta en la que elige para ese nuevo reto, ¿no? Leonardo DiCaprio. El personaje de Mal, para empezar, es que, fíjate, es que incluso su nombre en castellano, que estoy seguro que esto Nolan lo sabía, significa mal, aunque digan Moll, que parece un topo, pero no. Es el mal, es el símbolo del caos completamente, y además es el caos que siempre es tan desordenado y tan confuso, lo presenta de una manera que tú no sabes qué está pasando con ese personaje, sino poco a poco. Te lo va dando como de gotita a gotita, te lo va haciendo aparecer en una parte, en otro. Tú sabes que tiene mucho que ver, vas descubriendo que es la mujer de DiCaprio que está ahí, pero ni siquiera desde el principio, hasta que ya está un buen tramo de cinta corrido, no sabes que está muerta y qué papel juega dentro de la cabeza de DiCaprio, por qué está ahí. Pero eso sí, siempre ves que cuando aparece algo se desbarata. De hecho, desde la primera escena ya estás viendo cómo desmonta todo el plan que tenía DiCaprio montado en ese primer intento, ¿no? De parece un antagonista. Está presentada como antagonista, porque cada vez que aparece es como la mala de la película, entre comillas. De hecho, la primera vez que aparece, yo la sensación que tuve es, hostia, esta es una espía que trabaja para otra empresa de sueños que viene a joder, ¿sabes? Tal cual. O sea que es muy enigmático y es como el elemento básico del caos. Me viene ahora a la cabeza también el personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, ¿no? Con su teoría del caos. Que un poco sería Moll, esa teoría total. Y luego por otro lado tenemos a Ariadne, que aparte de ser la arquitecta y digamos que es la que implica un poco el orden que se ha establecido dentro de esas capas de sueño,
porque es ella la que la ha diseñado. Su propio nombre ya tiene esa misma simbología, porque Ariadne hace referencia a un personaje de la mitología griega que es hija del rey Minos en Creta, y es la que ayuda a salir del laberinto del Minotauro a Teseo, a través de un hilo rojo que le va dejando, porque sabe que si no, él por sí solo no va a salir. Un hilo rojo que además, en la mayor parte de las escenas que podemos ver a esta actriz, tiene una representación potente, porque en casi todas tiene un elemento rojo dentro de su vestuario. Sí. Sí, te habrás fijado seguramente. Es Sí, como muy potente, ¿no? Sí, además es el único personaje que tiene esos elementos tan rojos. Es cierto que el hilo de Ariadne no, hay en algunas versiones en que aparece rojo, otras que no se especifica el color, pero bueno, igualmente lo importante es que utiliza ese color rojo Christopher Nolan como definitorio para ese personaje. Sí, totalmente. Además, es que esa referencia precisamente a guiar a Teseo entre el laberinto es el papel que tiene el personaje de Ariadne con respecto al de DiCaprio. O sea, es ella la que le da esa oportunidad o abre ese espacio dentro de DiCaprio para que le cuente realmente lo que le pasa por dentro. Y es como ese hilo que le mantiene la cordura de cuidado porque estás muy cerca del límite, pero yo te voy a ir marcando un poco el camino para que no te pierdas. Ábrete a mí y me ayudarás a ayudarte, ¿no? Sí. Yo creo que además los dos personajes funcionan muy bien porque además de ser personajes como tales, ambos son personificaciones de emociones, de sentimientos, de algo abstracto. En el caso de Moll, digamos que es de ese lado oscuro, de la parte del caos, del desorden, de la tentación para Leonardo DiCaprio para que se agarre a esa realidad, y en el caso de Ariadne todo lo contrario. Entonces funcionan perfectamente y son muy potentes porque la primera de ellas funciona como conflicto en sí y la otra como herramienta para resolver ese conflicto. Y de hecho, fíjate que inteligentemente lo utiliza Nolan, porque tú estás dudando hasta el último momento qué va a hacer DiCaprio con respecto a todo lo que Moll supone para él. Sí. No estás completamente seguro de que vaya a renunciarla o que vaya a apostar por ella, y hasta la última escena, hasta que no dice la frase de DiCaprio, prácticamente no sabes qué va a hacer. Está muy bien tratado a nivel guión. Muy y además, tampoco es casualidad que el personaje de Ariadne sea el que sigue a DiCaprio y la única que tiene contacto directo con Moll. A ver, es cierto que el personaje de Fincher recibe disparo de Moll y sí que tiene un cierto contacto o lo que sea, pero es Ariadne la que descubre el ascensor, es Ariadne la que al final acompaña a DiCaprio a esa última capa de sueño. Entonces esos dos personajes femeninos están ahí como súper enfrentados uno a otro, y hace que esos personajes sean interesantes y tengan más desarrollo, porque una de las cosas que, entrando en pequeños, vamos a poner 300.000 comillas, pequeños defectos que puede tener esta película, por la cual ha sido... Ya sabía yo que algo le tenías que sacar, es que siempre sacas... por la cual ha sido además muy criticada. No es mi caso, porque yo considero que sí que pueden ser defectos, pero que dentro de todo lo que nos oferta y nos ofrece Nolan son, nada, peccata minuta. Uno de ellos es que los personajes secundarios están muy poquito desarrollados. Lo explicamos al principio, sí. No hay casi desarrollo para ninguno. No, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, por ejemplo, Arthur, prácticamente no tiene desarrollo. El personaje de Tom Hardy Ames tampoco. Saito, pues tampoco nada. El personaje de Yusuf, que ni siquiera lo habíamos nombrado todavía, no tiene ningún desarrollo. Ni Michael Caine siquiera tienen desarrollo. No, ¿vale? Es plano. Lo que ves al principio lo ves al final. Eso es. Es como una idea, representa una idea, como si fueran proyecciones dentro de la propia cabeza de DiCaprio, ya que jugamos siempre con las proyecciones. Salvo ahí los dos personajes, hay los personajes femeninos y el de Cillian Murphy, claro. El de Cillian Murphy y el de Leonardo DiCaprio, el resto están un poco ahí como cogidos, pues bueno, ahí están. Ahí están, sí. Y luego además critican también el hecho de que es que me parece un poco absurdo, pero bueno, es así. Critican mucho que hay partes que las tienen que explicar. Sinceramente creo que no es demasiado explicativo, no sé cómo lo ves tú. Vale. Claro, el problema de ser explicativo en cierto tipo de películas es que por un lado el espectador lo agradece, yo lo agradezco,
porque así no tengo que estar pensando qué narices es el limbo, porque me la acabas de explicar con palabras y no me ha hecho falta, o qué es una patada, o qué es un sueño dentro de otro sueño, etcétera, etcétera. Pero es que además estamos verdad, hablando de un mundo muy complejo, o sea, claro, te tiene que explicar cómo funciona. Efectivamente, que tiene que explicarte cómo funciona sin abandonar la trama en 2 horas y media. Entonces, yo entiendo que es complicado, pero también entiendo a la gente que pueda decir que hay partes que son, no voy a decir sobreexplicativas, pero sí explicativas. Nolan lo hace mucho, porque como Nolan tiene unos guiones tan retorcidos, en el buen sentido de la palabra, y que no quiere olvidarse de la trama, pero a la vez no quiere sacrificar el guión, pues muchas veces nos muestra a personajes de la película explicando en un diálogo un poco, entre comillas, preparado o poco natural algún aspecto del guión. Sí, claro. Y aquí pasa. Que mucha gente critica que no, es que el cine no es tanto que lo que los personajes cuentan, sino lo que se muestra. Que se podría haber mostrado de otra manera lo que es el limbo, por ejemplo, pues sí, o lo que es un tótem, pues sí, pero a lo mejor tendríamos que habernos ido a más metraje o sacrificar cierto ritmo narrativo de la propia historia para poder mostrarlo en vez de explicarlo. Pero es que fíjate que si no explicas eso, es que una de las ideas que vertebra la cinta es precisamente la diferencia entre el sueño y la realidad. Claro. Que la realidad la podemos llegar a asumir, ¿no? En todas las cintas, la mayoría de ellas estamos hablando de un mundo real y aún así cada director tiene sus propias normas. Pero si encima te estás planteando un sistema de sueño, tendrás que ver exactamente cómo funcionan y cómo quiere Nolan que funcione dentro del conflicto. Claro, sí, el problema es que los anti-Nolan, que los hay, lo que critican no es que lo explique, sino cómo lo explica. Que lo explique de una manera muy tosca, muy burda, muy voy a meter aquí un diálogo contando esto porque no me apetece tener que hacer 3 escenas en el que se vea en vez de contarlo. Es eso lo que critican. Pero bueno, en este caso, si lo hay, que puede que lo haya, yo se lo perdono. Lo perdono todo. Yo se lo perdono totalmente. Sí. O sea, a mí este mundo que él genera, en donde deja muy claro y además de una forma bastante... Es que es eso, no me resulta demasiado obvia ni hace que se separe de la trama o para la cinta para contártelo, o al menos no del todo. Eso ¿sabes? es. Teniendo en cuenta pues cómo se construye, como la capacidad de ciertos personajes para influir dentro del mundo de sus propios sueños, cómo necesita de otros también para diseñarlo y crear ese plan sobre el personaje objetivo, que en este caso representaría a Cillian Murphy, y el diseñador o los creativos, que sería el personaje de Ariadne y el Tom Hardy, ¿no? Que es una la que diseña la realidad y otro el que la va modificando. Para poder entender todo eso, dime. Claro, sobre todo teniendo en cuenta todas las ideas que van vertebrando la cinta, que no tienen que ver con esta explicación, pero que el director nos las quiere poner ahí y que son también una docena de ideas, y que hablar un poquito de alguna de ellas, si te parece. Sí, estaba ya comentando un poco esto del sueño y la realidad, ¿no? De estas diferencias tan grandes que hace entre ellas, y cómo creo que lo hace de una forma maravillosa, porque al final te quedan teniendo en claro que siempre le gusta jugar a la confusión. Lo comentabas tú antes con el tema de las elipsis, por ejemplo, que lo hace continuamente, o de los flashbacks, y ver cómo dentro de que establece muy claras las normas del sueño y la realidad, puede llegar a dudar el espectador en ciertos momentos de cuándo la trama está siendo sueño o cuándo está siendo real, porque establece las reglas, pero luego a nivel, sobre todo dirección, a nivel externo, las usa en los diferentes campos, en uno y en otro. Sí, es interesante cómo enfrenta ambas realidades. Trata el sueño como otra realidad diferente a la realidad real, nunca mejor dicho, para la redundancia. Ese enfrentamiento es lo que es interesante. Y cómo además algunos personajes acaban posicionándose en ese enfrentamiento a favor del sueño. Sí, de hecho el personaje de Moll está clarísimamente centrado ahí, ¿no? Y de hecho es el que hace dudar al espectador de si se va a posicionar en ese mismo plano DiCaprio o no. Claro, pero ya no me refiero al personaje de Moll, que realmente es un personaje que está muerto, que simplemente que es verdad que forma parte del mundo de los sueños, no forma parte de la realidad ya. Sí, lo que pasa es que ella decidió en su momento, ¿no? Aunque sea a través de la idea de DiCaprio. Eso sí, pero me refiero sobre todo a los personajes que están transitando la película, como el de Leonardo DiCaprio,
que claramente le vemos que durante la noche se va al mundo de los sueños para estar con su mujer. Y lo habíamos visto además antes de una manera muy gráfica cuando van a buscar al químico en Mombasa, Yusuf, que visitan como un fumadero de opio del siglo XIX, en el que están un montón de gente conectada, soñando, y que dicen que es que esta gente, aparte de que ya no puede soñar una vez que ya has probado esta técnica, que para ellos soñar es despertar y no al contrario, y eso me parece muy potente también. Es un mensaje muy potente, sí, porque van allí a entrar en lo que ellos, para ellos es la realidad, o sea, están soñando mientras no están allí dentro, y cuando están allí dentro es cuando despiertan a esa realidad que ellos han elegido, que han decidido, y en esa diatriba se encuentra siempre DiCaprio, ¿no? Esa es la tentación que Moll le pone delante, de no deja de pensar, deja de creerte lo que te quieres creer tú y hazme caso, esto es un sueño, ¿no? Eso es muy potente, pero claro, desde el personaje de Moll también vemos ese planteamiento, bueno, es uno de los vértices sobre el que gira Nolan para esto, de la propia presencia de la muerte, ¿no? Cómo llega a poner, hablamos el otro día, por ejemplo, tú y yo, sobre cómo la muerte puede ser entendida como la muerte real o la muerte que entendemos todo el mundo, o la muerte de los sueños y la muerte física, digamos, que pueden suceder también dentro de este universo que plantea Nolan, pero cómo es más potente todavía la idea de que la verdadera muerte llega no cuando la persona muere, como en el caso del personaje de Moll, sino cuando el personaje que está más vinculado a ella, que en este caso sería el de Dominic Cobb, el de DiCaprio, decide olvidarla. O se afrenta a la decisión de ¿la olvido o no la olvido? Porque ha construido todo un mundo dentro de que no puede soñar, se conecta para poder hacerlo y conservar en cada uno de los planos de su mundo los recuerdos de ella y mantenerla viva. Es muy bestia. Sí, utiliza ese leitmotiv que hay en historias y en cuentos de antiquísimos ya de griegos y romanos sobre la muerte como, o sea, el olvido como la muerte, y lo recupera Christopher Nolan y lo no me sabe la palabra, lo actualiza en una historia de ciencia ficción muy interesante, que además tiene, o por lo menos yo lo veo así, no sé tú qué opinas, un montón de paralelismos con otra de las historias de ciencia ficción que marcaron también el cine, que es Matrix. Sí, es que los paralelismos con Matrix son muy obvios. Madre mía, si nos pusiéramos a ver uno por uno, también nos tiraríamos otro rato tema aquí. De esas dos realidades diferentes. Realidad-sueño, ¿no? Matrix realidad, realidad-sueños. La gente conectada ahí, viviendo ahí, el hecho de que la gente muchas veces no sepa distinguir lo que es real, lo que no es real, la idea también de que en el mundo de los sueños, igual que en Matrix, hay unas conciencias, en el mundo de Origen es tu propio subconsciente y en el mundo de Matrix son el consciente de las máquinas, que funcionan como guardias de seguridad, como los la agentes gente de Matrix, Smith, eso es. Son las proyecciones del subconsciente aquí en Origen. Eso es, tiene un montón de referencias a Matrix, pero más allá de eso, para mí una de las ideas más importantes de toda la película, y que además se plantea desde como conflicto incluso, es el poder que tiene una idea. El poder de las ideas, el poder de una idea que puede tanto crear como destruir a una persona, destruir mundos, destruir de todo. En el momento además en el que estamos viviendo, materialista a más no poder, creo que es un mensaje muy potente. El poder de las ideas, ya sean dichas con palabras, sean escritas, sea lo que sea, pero el poder de una idea como algo completamente que es catártico y destructor a partes iguales. Y me parece muy guay. Además, al mismo tiempo genera ese componente de adicción de las personas que deciden optar por el sueño. Porque demuestran que en ese universo, o sea, Nolan lo extrapola a nuestro mundo, está claro, ¿no? Pero es la parte adictiva del mundo del sueño en el que, joder, es que aquí una idea consigue materializarse desde el momento que yo decide que se materialice. Claro, y lo difícil que es que alguien, o sea, inocularle una idea a alguien. O sea, que no es tan fácil. También eso da otras lecturas en el sentido de a lo mejor no tenemos que intentar convencernos unos a los otros de nada, sino dialogar un poquito.
¿sabes? Y llegar a un acuerdo sin convencer por la fuerza y sin tener que hacernos un origen los unos a los otros. Vamos a, por favor, a ser un poco comprensivos y dialogantes. Deja claro, desde luego, que no puede ser una idea externa, ¿no? Que no tiene por qué ser una idea externa, que realmente la persona tiene que llegar a tomar la decisión por sí mismo, y para eso es necesario un diálogo. Fíjate qué profundidad, ¿no? Hasta 4 hoy, y la 5ª capa del sueño, que ya la relaciona con el tema del limbo, que necesitas entrar para que la persona se dé cuenta, ¿no? Y reflexione por sí mismo. Eso a fin de cuentas. Y así llegamos al final. Un final que, además de cerrar ese círculo, vemos el epílogo. Total, si el círculo que se abrió con esa primera escena que comentamos al inicio del programa de hoy, en el que vemos de nuevo a DiCaprio, que anticipa la frase que hemos visto decirle, mejor dicho, a Saito, a DiCaprio, en la primera parte de la peli, que no sabíamos ubicar muy bien. Aquí vemos cómo la rescata, están ambos en el limbo, y DiCaprio le adelanta la frase, porque hasta ese momento él no se da cuenta dónde está. Se supone que el limbo desorienta todavía mucho más. Y a través de eso consiguen salir los dos de ahí, dándole una resolución a ese final, dándole el clímax al final, digamos, y a la vez recuperando ese inicio de película, como diciendo, mira, aquí te lo bordo. Eso es. Y pasamos al epílogo. El epílogo, que es toda esta parte de cuando Leonardo DiCaprio despierta en el avión y todo lo que pasa después. Sí, ahí llega el gran conflicto en el que no pensamos meternos. Vamos a dar nuestra teoría y ya vosotros, si la veis, decidís, ¿eh? Eso es. Pues la verdad que todo lo que es la parte del epílogo, como tú dices, lo que te hace plantear, o lo que creo que Nolan quiere transmitirnos, es realmente cómo puedes saber qué es real, ¿no? Y qué no lo es. Cuando estás en un sueño y cuando no, vale. Tenemos el tema de los tótems, tenemos varias teorías que hemos oído por ahí, tenemos todas las leyes, ¿no?, que nos han ido explicando sobre en el sueño funciona con elipsis, entras siempre, pasas de un sitio a otro sin saber muy bien cómo has llegado ahí, cómo se va multiplicando la velocidad del tiempo en cada una de las capas, pero lo cierto es que lo importante al final, con el personaje de DiCaprio recuperando eso que hemos visto que desde el principio era tan importante para él, que era su familia, que eran sus hijos, que estaba alejado de ellos por todo el problema que había habido desde la muerte de su mujer, y como él era el único culpable, ¿no? Llega un momento en el que ya no importa saber si es un sueño o no, sino qué es lo que está eligiendo el personaje vivir, independientemente. Claro. Sí, ya no. Al personaje de DiCaprio, no como al espectador, que le importa muchísimo saber si ese tótem está diciendo, por favor. Efectivamente, si esa peonza caerá o no. Lo importante es que al personaje de DiCaprio le da igual. Sí, entonces, totalmente. Tanto si es real como si no es real, vemos que el personaje de DiCaprio ya ha hecho su toma de decisión y ya ha decidido que ahí es donde quiere estar. Entonces, y además ha preparado todo eso Nolan para que no sea nada brusco. Porque si hay algo que añora es no haber podido ver el rostro de sus hijos. Entonces, él tira la peonza antes de verlo, pero en el momento que ellos vuelven la cara y le miran, dice, a tomar por saco la peonza. Sí. Yo lo que quiero es estar con mis hijos. Ya no importa. Y se retoma esta idea que decías tú de cómo saber si es un sueño o no. Es una pregunta que yo creo que Nolan le lanza un poco al espectador, pero a la vez la idea de que disfrutemos de la realidad, sea Totalmente. O no sea real, estemos o no estemos convencidos de que sea un sueño o no. Hace poco me enteré de que hay estudios científicos y hay gente que está dedicándose a estudiar la hipótesis sobre si lo que vivimos es una simulación. Y esto te estoy hablando completamente real, ¿eh? O sea, sí, me acabas de descolocar completamente, no sabía, no tenía ni idea. Pues está estudiando y es una hipótesis que tiene bastantes visos de poder ser posible, por eso lo está estudiando la ciencia, sobre si nosotros realmente, nuestra realidad no es más que una simulación. En este caso sería una simulación informática, sería más a lo Matrix que una simulación del mundo del sueños oníricos. Pero yo cuando me enteré hace un par de meses, flipé. Entonces, cuando ves esta película, te das cuenta, da igual si esto es Matrix, si es Torremolinos o si es la realidad, me da igual, disfruta y ya está, aprovecha a tope. De tu familia, de tus hijos, de tu gente y ya está. Y si la peonza o la peonza cae o la peonza no cae, pues me da igual. Pues ya, ¿qué importa? ¿Qué importa? Efectivamente. Aunque yo he de decirte que sí que me quedo con la idea de que seguramente es la realidad. Pero esto ya es mi opinión personal. Porque además, ya es una cosa mía,
veo cimbrear aunque corta muy claramente el plano precisamente para lo mismo Nolan, la veo cimbrear, cosa que no cimbrea en ningún momento cuando la vemos girar en los sueños. Pero bueno. Para mí también esto es real y ya no entremos más, no vamos a entrar más ahí porque además estamos de acuerdo. Raro, pero estamos de acuerdo. Sí, extraño, pero estamos de acuerdo, sí. Así que completamente. Pasemos a las conclusiones. Coméntame, ¿cuál es tu conclusión de esta película? Bueno, para mí la conclusión es que es una de estas películas que se convierte en una indispensable, no ya para los amantes del género de ciencia ficción, creo que es una película indispensable para el cine, por muchas cosas que hemos comentado, por ese apartado visual tan desarrollado y tan pionero en algunos aspectos, por esa manera de dirigir a través de todo lo que son los planos de la confección y elaboración tan intrincada del guión, y luego esa dirección de actores que también es potente, y cómo todo eso lleva a contarnos una historia que yo creo que es de estas que no te cansarías de ver, y que seguramente cada vez que la vuelves a ver aparecen más detalles. Efectivamente, yo creo que esta película, por lo menos a mí, marcó un antes y un después. Creo que para mí es una obra maestra de su género, y sabes que yo esa palabra no me gusta utilizarla. No la usas mucho, ¿no? Cuidado, atentos, cuando Álvaro dice esto es por algo. Para hablar de una obra maestra, creo que no solamente tiene que ser buena en el momento, sino que perdurar a lo largo del tiempo, y 10 años después esta película sigue marcando un hito, y para mí es de lo mejor que se ha hecho en esta década que ya estamos despidiendo. Sobre todo porque creo que esta película además era muy necesaria, porque es un desafío en muchos sentidos. Para mí es un desafío intelectual, está claro que este guión tiene un desafío intelectual importante para el espectador. Es un desafío emocional por todas las cosas que hemos visto, de las ideas que vertebran la cinta y otras que nos hemos dejado que no hemos podido comentar. Es un desafío visual, al nivel de lo que hemos contado de esos efectos visuales, de la fotografía, etcétera, etcétera. Y es un desafío sonoro, igualmente, con esa banda sonora tan espectacular, con ese sonido tan cuidado, etcétera, etcétera. Y lo que tú decías, esta película tiene tantas capas, además viene muy bien para el cine. Claro, literalmente, tiene tantas capas esta película. Yo cuando me he preparado este programa la hemos vuelto a ver, evidentemente, pero yo ya creo que es como la 7ª vez que la he visto, y te puedo decir, y esto no es por quedar bien, que he descubierto cosas que no había visto las otras veces. Entonces, por favor, a quien haya tenido las narices de llegar hasta aquí, escuchándonos, por favor, si no habéis visto Origen, o si os apetece volver a visitarla y ver una de esas capas que se os ha pasado por alto, seguro, os animo, os imploro y os demando que ahora mismo o la veáis. Os animamos desde aquí los dos encarecidamente. Es una película que yo creo que incluso va ganando visionado tras visionado precisamente por eso, ¿no? Porque vas descubriendo otro detalle y otro, que al final se van sumando. Y si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado todo lo que hemos intentado transmitiros, aparte de la pasión por esta película en sí, que sepáis que no va a ser tan fácil librarse de nosotros, y que no va a tardar mucho en aparecer otro programa con otra nueva película, que para nosotros va a ser un placer compartirla con todos vosotros, y que os esperamos ahí al otro lado de las ondas. Él ha sido Álvaro. Amenazamos con volver. Hombre, sí, está claro que vamos a volver. Y os esperamos a vosotros, que sin vosotros esto no tiene sentido. Así que os esperamos en la próxima, y hasta aquí, Punto de Giro.